Bienvenidos nuevamente al tutorial de jQuery Móvil. Bien, vamos a continuar viendo elementos y en esta ocasión vamos a ver el elemento pop-up y vamos a ver cómo crear tooltip, es decir, una serie de ventanas informativas que podremos crear con jQuery Móvil. Bien, vamos a ir al editor de código y vamos a crear el script para este capítulo, que lo vamos a guardar como tooltip.php. Bien, como siempre, pues añadimos nuestro documento y nuestra página básica. Bien, y nos vamos a dirigir al contenido. Bien, como podéis ver el título, Pop-up Tooltip, ventanas informativas. Bien, vamos a ver cómo crear un tooltip básico. Bien, vamos a empezar creando un botón que al hacer clic sobre él, pues abrirá la ventana. Bien. Bueno, aquí vamos a incluir el ID del pop-up que vamos a crear a continuación. Bien, le vamos a dar un ID, por ejemplo, pop-up 1. Bien, le vamos a dar a este link el rol button. Lo vamos a convertir en un botón. Bien, le vamos a indicar la relación que va a tener con el atributo dataRel, que va a ser pop-up. Bien, y le vamos a incluir la transición, es decir, el efecto que tendrá al aparecer la ventana. Por ejemplo, bueno, para ver los efectos vamos a ir un momentito a la carpeta jQuery Móvil. Bien, vamos a ir a la carpeta jQuery Móvil, que la tenemos alojada en el servidor local. Bueno, en mi caso a champ, htdocs, vamos a la carpeta jQuery Móvil, vamos a ir a jQuery.móvil, vamos a ir a la carpeta demos y vamos a buscar la carpeta transición. Bien, aquí está la carpeta, la vamos a abrir y vamos a abrir el archivo index.html. Bien, y aquí podemos ver las distintas transiciones que vamos a poder agregar. Fade, pop, flip, turn, flow, etc. Bien, por ejemplo, vamos a utilizar flow. Bueno, pues simplemente copiamos esta transición y volvemos y bueno, y la indicamos. Bueno, simplemente la incluimos. Vamos a incluir la transición flow. Bien, y aquí podríamos, por ejemplo, incluir el texto en este botón tool tip básico. Bien, y a continuación vamos a crear el tooltip. Simplemente vamos a abrir una etiqueta zip y le vamos a dar el rol igual a pop-up. Bien, le vamos a dar el ID, que ya se lo hemos asignado al href del botón, que es pop-up1. Bien, le vamos a dar también la clase WeContent para que incluya márgenes. Bien, y aquí por ejemplo vamos a incluir un párrafo como contenido diciendo, por ejemplo, ventana informativa. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a guardar y vamos a ir a tooltip.php. Así que nos vamos a localhost, jQuery móvil, tooltip.php. Bien, aquí tenemos el botón que hemos creado anteriormente. Bueno, vamos a hacer clic sobre él. Bien, y aquí podemos ver esta pequeña ventana informativa. Si ahora hacemos clic fuera del tooltip, esta ventana informativa va a desaparecer. Bien, como podemos ver con el efecto que le hemos agregado, flow. Podemos agregarle otro cualquier efecto que veamos aquí. Esto también vale para la transición de página. Es decir, tanto para los pop-up, como podemos ver, como para la transición de página. Es decir, el atributo data transición lo podemos incluir tanto, como he dicho, en los pop-up como en la transición de página.
y simplemente le indicamos aquí el valor de, bueno, el efecto que le queremos aplicar. En este caso es flow. Si quisiéramos, por ejemplo, flip, pues le incluimos este efecto. Bien, guardamos y bueno, y ahora tendrá este efecto, esta ventana informativa. Si hacemos clic sobre el botón, bueno, pues ahora tenemos el efecto flip. Si hacemos clic fuera de la ventana desaparece. Bien, le podríamos agregar un botón de cierre, con un icono de cierre. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, simplemente vamos a copiar esto y vamos a incluirlo aquí y vamos a hacer algunas modificaciones. Bien, en este caso vamos a crear un pop-up 2. Bien, le vamos a cambiar el ID y bien, vamos a agregar el botón. Simplemente vamos a abrir aquí unas etiquetas A. Le vamos a dar el rol button. Bien. Le vamos a dar la relación para que regrese cuando hagamos clic en el botón de cierre con back, con el valor back, para volver. El icono va a ser el icono delete. Bien, le vamos a ocultar el texto para que solo aparezca el icono. Para ello, ya recuerden que esto lo hemos visto con los botones, incluimos el valor no text. Bien, y lo vamos a alinear a la derecha. Para ello, incluimos la clase we btn right guión btn right. Bien. Y bueno, le incluimos un texto, por ejemplo, cerrar. Aunque este texto, lógicamente, no va a aparecer. Ahora nos va a aparecer un icono de cierre a la derecha, como veremos a continuación. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, bueno, vamos a cambiarle el texto al botón. Por ejemplo, el tooltip básico con botón de cierre. Ok. Guardamos y actualizamos nuevamente. Bien, ahora ya hemos cambiado el texto al botón. Vamos a hacer clic sobre el botón. Y bien, y ahora nos aparece este icono a la derecha para cerrar la ventana. Bien, si hacemos clic, lógicamente se cierra. Le podríamos incluir otro efecto, por ejemplo, el efecto slide. Simplemente vamos y en el atributo data transición, pues indicamos el efecto slide. Ok. Guardamos y bueno, vamos a actualizar y ahora tendrá el efecto slide. Ok. Bien, también tenemos la opción, como hemos estado viendo hasta el momento, si hacemos clic fuera de la ventana informativa, la ventana se cierra. Si queremos que solo se cierre cuando hagamos clic en el icono de cerrar, tenemos que incluir el siguiente atributo. Vamos a ir al div, es decir, al pop-up, y vamos a incluir el siguiente atributo. Ok, data dimisible igual a false. En este caso, al hacer clic fuera del tooltip, pues este no va a desaparecer. Lo vamos a tener que hacer desaparecer a través del botón de cierre. Bien. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo. Guardamos y actualizamos. Vamos a abrirlo. Y bien, si ahora hacemos clic fuera de la ventana, vemos que... Bueno, a ver. Al parecer me he equivocado al poner el atributo. Es dismisible. Ahí está. Me faltaba aquí la S
guardo y bueno, actualizamos nuevamente. Bien, vamos a abrir la ventana y bien, si ahora hago clic fuera de la ventana, esta no desaparece. Solo va a desaparecer si hago clic en el botón de cierre. Bien, bueno, pues ya también conocemos este atributo, bueno, que nos permite hacer esto. Bien, también podemos establecer la posición donde aparecerá el tooltip. Bien, por defecto, como podéis ver, aparece sobre el elemento. Bien, pero existen tres posibles valores, que lo vamos a ver ahora. Bien, por ejemplo, bueno, vamos a copiar este y vamos a modificarlo abajo. Vamos a pegarlo. Bien, en este caso a este lo vamos a llamar popup 3. Y bueno, le cambiamos el ID, popup 3. Bien, para ello vamos a ir al link y vamos al link que abre este popup y le vamos a agregar el siguiente atributo: data position to. Y bueno, este por ejemplo lo vamos a abrir en origin, que es por defecto, es decir, la posición original del elemento. Es decir, vamos a guardar, vamos a cambiarle, bueno, vamos a poner aquí tooltip básico con posición. Y bueno, vamos a incluirle las siguientes tres opciones: origin, window o el elemento que indiquemos, el ID del elemento que indiquemos. En este caso estamos indicando la posición original. Vamos a guardar y vamos a verlo. Actualizamos. Bien, ahora aparece el botón y bueno, si hacemos clic, lógicamente va a aparecer sobre el elemento. Bien. En Windows va a aparecer centrado, como veremos a continuación. Vamos a indicar el valor Windows. Bien, guardamos y actualizamos. Si hacemos clic, bien, ahora podemos ver que tooltip aparece en la zona central, es decir, no aparece sobre el elemento, el botón, sobre el botón, mejor dicho. Bien, si quisiéramos que apareciese en un determinado lugar, pues simplemente, por ejemplo, si quisiéramos que apareciese en el header, pues vamos a darle un ID al header. Vamos a ir al elemento header y le vamos a dar un ID. Por ejemplo, ID igual a header. Bien, y queremos que el tooltip aparezca en el header. Pues vamos a ir para abajo y en el atributo data position to, pues vamos a indicar el ID que hemos aplicado al header. De esta forma que lo podemos ver así. Bien, vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, vamos a hacer clic sobre el botón. Bien, y ahora podéis ver cómo la ventana informativa aparece en el elemento header, que lo hemos indicado a través del ID. Le hemos dado un ID al header y bueno, y al botón en data transition to, pues hemos indicado el ID del elemento. Ok, bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.